como dice el título, vamos a conocer las principales características geográficas, políticas y sociales de las polis de la antigua Grecia. Profe, ¿Ya? O sea, ¿a cuánto hoy estamos día hoy ya día? vamos a empezar. ¿Cómo? ¿Cuánto estamos hoy día? Hoy día estamos a 28. Lunes O sea, 28. vamos a ver ahora los dioses, ¿no, profe? Algo de su Algo cultura, de los dioses, sí. algo de la cultura de los Sí, profe, eso yo quiero ver Sí, vamos a ver si alcanzamos, vamos a ver unos videitos igual de los dioses porque son bastantes, ¿ya? Y vamos a conocer entonces cómo vivían los griegos, cómo eran sus calles, sus viviendas y la vida cotidiana. Y además algunas cosas que lograron desarrollar, ¿ya? Ya, aquí les puse un mapita. A mí me gustan harto los mapas, chiquillos, para que sirven harto para ordenarse. Y lo hice pensando en algunas preguntas que surgieron en la clase anterior, que es en relación a dónde estamos trabajando. Si ustedes ven este mapa, ¿dónde está ubicada la zona que vimos en la clase anterior, la zona del Mediterráneo? Está en Europa. ¿Y en qué clip sería eso? ¿De qué color? Es rojo. El rojo, bien. Bien, entonces, eso es para que ustedes se ordenen más o menos, que esa zona pequeñita es la que nosotros estamos trabajando, que se considera como el centro del mundo, porque está bien en el centro, ¿ya? ¿Y el clip amarillo cuál representaría? ¿Qué continente representaría? Asia. Asia. Un poquito más a Y la izquierda está Asia Menor. sí. Lo que pasa es que el continente asiático se divide igual como, por ejemplo, el continente de América. Está América del Norte, América Central y América del Sur, pero es un solo continente. Y lo mismo pasa en Asia, ¿ya? Así que esa sería entonces la zona donde está el clip rojo, es la zona que nosotros estamos trabajando. Y la marqué bien ahí en la profe, península no sé por qué, pero balcánica. en ese puntito verde, donde está así esa grieta ahí, no sé por qué, pero me dan pura ganas de unirlo así. ¿De qué? Me dan pura ganas de unirlo así. Es que se No, supone que por siempre me eso se pasa forma el cuando juego Mediterráneo, pelota. Me dan cuando se ganas de separan unirlo. los continentes, porque antes era solo un continente. Y acá en el clip morado es donde estamos nosotros. Eso es América. ¿Ya? ¿Se entiende bien? Sí, tía. Ya, súper. Sí. Entonces, espérame que se ve. Ya. Aquí yo les voy a tratar de resumir, chiquillos, porque ¿Se escribe esto? Sí, pues que se escribe. se ve bien. Sí, ¿se copia? Ustedes, yo igual les mando el Power. ¿Les llegó el Power anterior? Sí, Eso profe. eso lo de escribir, sí. Sí. Si quieren, lo pueden copiar como apuntes en su cuaderno, pero de todas formas, yo igual con la profe les vamos a mandar el Power para que tengan esa información. ¿Ya? Yo quería hacerle una consulta a ustedes, a ver si saben, si me pueden explicar. ¿Cuándo nosotros comenzamos a hablar de que un pueblo o una tribu es una civilización? ¿Por qué yo no digo, por ejemplo, la civilización mapuche, pero sí digo la civilización inca? Hay diferencias ahí, ¿cierto? Cuando yo hablo de que un pueblo ya es una civilización, ¿qué elementos tiene eso? ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo. ¿A qué se refiere, tía? Yo tampoco me acuerdo. Tía. Me refiero a que ustedes estuvieron trabajando, ¿cierto? Lo único que me acuerdo es el Por puro ejemplo, nombre. las tribus.
los pueblos cuando eran nómades, ¿cierto? En los inicios del ser humano. Estamos hablando del periodo paleolítico. ¿Usted está hablando de cuando una tribu se vuelve civilización? Sí, Por las creencias, la forma de vestir. ya, la forma de Oh. vestir puede ser un ejemplo, ¿cierto? Sí. También sus costumbres y cultura y todo ¿Ya? eso. Bien. ¿Qué más podría ser? Hay un elemento que es principal, que hace que un pueblo ya deje de idioma. ser un idioma. La forma de hablar. Ya también, eso es un elemento que compone una civilización, el idioma. La religión también. ¿Profe, ya dijeron cultura? El acento. Sí, yo dije cultura. Sí. Bien, chiquillos, todos esos elementos que ustedes me dicen, efectivamente componen una civilización, ¿ya? Pero hay algo que caracteriza y que lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el periodo de la civilización griega, Las pasó religiones. por distintas etapas, ¿ya? Desde que hay distintos pueblos hasta que estos pueblos se sientan, ¿cierto? Se asientan en un lugar y empiezan a desarrollar una vida más compleja. Es decir, empiezan a desarrollar actividades como el comercio, se establecen en el lugar, modifican el lugar y lo convierten para su gusto. Para su gusto. A ver si salió esto. ¿Se entiende la diferencia entonces? Sí. ¿O no? Sí, profesora. Ya. Ahí está. Entonces, acá lo vamos a ver mejor. Yo traté como de resumir tía. harto dígame. Está bien. Ahora vamos a ver la civilización griega. Sí. Hoy día ya vamos a comenzar con lo que es la civilización griega, ¿ya? Una pregunta, ¿por Posteriormente qué vamos a ¿por qué trabajar- lo vemos de nuevo? ¿Cómo de nuevo? Porque ahora lo vamos a estudiar más a fondo. En general estamos estudiando porque un poco. yo ya sabía. Ahora ¿Cómo vamos a de estudiar nuevo? más. Porque yo ya sé que vendían cosas, las culturas que todos hacían, de la forma de vestir y en los dioses que creían. Pero quizás su El compañero del no lo vender sabe. cosas era El de comercio, India. yo también sabía lo del comercio por el mar. Ya. ¿Sí sabía eso? Pero yo lo explico de nuevo porque quizás sus compañeros no lo saben. Hay compañeros que faltan y por eso lo explico. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a... yo les traté de resumir lo que es el periodo de la civilización griega. Fíjense, chiquillos, que comienza, la historia de ellos empieza aproximadamente como en el 1500 antes de Cristo. O sea, tiene varios siglos de existencia. ¿Ya? Antes de Cristo, pues tío. Antes de Cristo. Impactante. Es una Antes que naciera civilización Jesús, bastante pues, antigua. Benja. ¿Entienden eso de antes de Cristo, después de Impactado. Cristo? Sí, vos sabés que antes naciera, antes de que pasara todo esto. Sí, profesora. Ya. Impactado, tío. Exactamente. por eso. Se contabiliza desde el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Y desde ahí comienza como la historia, como la otra periodificación. ¿Ya? ¿Ya qué significa Cristo? Jesús. Jesús, eso. Sí, no, pero para ellos, porque no creo que la palabra de Cristo. Jesús. No. También Lo que quiero saber. pasa, chiquillos, es que esta periodificación no es algo que ellos lo hayan manejado. Lo utilizamos nosotros como para ubicarnos temporalmente en qué año se situaron. Pero no es que ellos digan, por ejemplo, yo estuve en el 800 antes de Cristo. ¿Se entiende? Sí, pero yo me Toda la refería a Jesús periodificación, también. Creo al ellos igual tienen que, por ejemplo, otro nombre para los dioses. por ejemplo, como la época medieval, la gente de esa época no decía, yo soy medieval, sino que eso es un nombre que después los historiadores le colocan para ordenar las etapas, pero no quiere decir que la gente haya dicho así como, soy medieval. ¿Se entiende? Sí. Ya. Aquí, chiquillos, se los voy a explicar bastante rápido para que avancemos con las otras cosas. La civilización griega nace principalmente de distintos pueblos que, como dije, se van asentando en la península balcánica y son pueblos bien guerreros, ¿ya? Ahí existían otra civilización y ellos atacaron esta civilización y quemaron los palacios y ahí destruyeron bastante el lugar y se quedaron ahí, ¿ya? Y estos pueblos son los dorios.
y los dorios son la descendencia de los griegos, ¿ya? Entonces, ese periodo donde ellos se asientan se conoce como época oscura. Después está la época arcaica, que es donde aquí ya se considera que surgen los griegos porque desarrollan un lenguaje propio, único. Entonces, ellos ya se conocen como una civilización, ¿ya? Aquí se asientan, se desarrolla el comercio y empiezan a crear las primeras monedas, aunque no las usaban, pero desarrollaban este tipo de actividades, ¿ya? Y el periodo que nosotros vamos a estudiar es el tercero, que es la época clásica, que este es el periodo donde se desarrolla de manera más grande la cultura griega, ¿ya? Aquí se desarrolla todo lo que es la filosofía, lo que es la matemática, todos los descubrimientos que ellos hicieron y que perduran hasta el día de hoy, nacen en esta época, que es como la época de mayor esplendor de la civilización griega, ¿ya? Y ahí, como les puse, desarrollaron tantas cosas, tantos elementos culturales, que las otras civilizaciones querían pertenecer a los griegos. Eran como envidiados, porque vivían muy bien, ¿ya? Y ahí vamos a ver que también surge un sistema político que es la democracia, ¿ya? Y la época helenística es el último periodo de la civilización griega, que ya es cuando los romanos conquistan Grecia y ahí ya decae la civilización. Ahí está la ubicación de Grecia y, como ustedes pueden ver, ahí hay muchas ciudades que ellos formaron. Lograron formar como cerca de 200 ciudades. Se expandieron bastante. Aquí les traje lo que es la organización social de la antigua Grecia, ¿ya? ¿Cómo se organizaron ellos? Formaron clanes, que eran clanes familiares. Por ejemplo, el papá era el jefe del clan, el hombre, y se agrupaban en esos clanes, ¿cierto? Formaban familias y se agrupaban en esos clanes. Y después se reunían con otros. Con el tiempo se fueron reuniendo más y ahí formaron una comunidad. Como el territorio era bien montañoso, como pudimos ver en los mapas, ¿cierto? Hacía que no hubiese conexión entre una comunidad y otra. Las dejaba como aisladas. Entonces al medio se formaba la civilización, o sea, la comunidad, ¿ya? Por eso, por esa geografía, dice ahí, accidentada, eso quiere decir que está como quebrada por las montañas, impidió que se formara como una comunidad unitaria. ¿Qué quiere decir unitaria? Que sea unificada. En cambio, se agruparon en ciudades-estado, ¿ya? Y ellos lo denominaron polis. Las polis, chiquillos, es un elemento muy particular de los griegos, que desarrollaron solamente ellos, ¿ya? Y esto se dio principalmente porque el territorio no les permitía formar un estado único, unitario, sino que se dividieron en pequeñas polis, ¿ya? Y estas polis tenían un ejército, un gobierno y una moneda distinta, ¿ya? Eran independientes entre sí. O sea, una polis, por ejemplo, una de las más famosas, Esparta, era independiente de Troya, por ejemplo. Profe, ¿a qué se refiere Había con un polis? gobernante aquí y otro gobernante en Troya que no se metía con las decisiones de la otra polis. Eso quiere decir que son independientes. Y este sistema es muy particular y es muy propio de los griegos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que el Imperio Romano se organizó de otra forma. Y ellos sí lograron formar un imperio más unificado. Es decir, que los gobierne una sola persona o dos, pero que hay un poder central, ¿ya? Entonces, cada polis, ¿cierto?, representaba una pequeña nación. Sin embargo, chiquillos, hay que entender que ellos se asociaban a una cultura que era la cultura helénica.
¿Se acuerdan quiénes eran los helenos? Los griegos, ¿cierto? Que habitaban el territorio de la Helade. ¿Ya? Pese a que las polis eran independientes, todos compartían la misma lengua, la misma religión y las mismas tradiciones. ¿Ya? Eso es muy característico y particular de los griegos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que en Chile existe este sistema de gobierno. ¿Nosotros ocupamos este sistema para organizarnos? ¿De polis independientes? ¿O ¿Se es podría decir que sí? que sí? Sí. No. La verdad es que Chile, por ejemplo, tiene un sistema de gobierno unitario. ¿Qué quiere decir unitario? Que las mismas leyes rigen de norte a sur al país, ¿cierto? Hay un solo gobierno para todo el país. Distinto es, quizás se pudo asociar con que se divide en regiones, ¿cierto? Hay regiones y esas regiones tienen administradores distintos, etc. Pero no quiere decir que sean independientes entre sí. Todo el país se ordena en Santiago. Ahí está la sede de gobierno y desde ahí se manda al resto del país, ¿cierto? En cambio, para los griegos, esto no funcionaba así. En cada polis había un gobierno distinto. Por ejemplo, vamos a ver que en Esparta existió lo que era la tiranía, los reyes, mientras que en ¿Esparta es otras de polis... Grecia? Esparta es de Grecia, sí. Mientras que en otras polis se desarrolló la democracia, otro sistema de gobierno. Siendo de la misma cultura, desarrollaron distintas formas de gobierno. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Profe, Dígame. los romanos son de Grecia, ¿verdad? No. Los romanos son otra cultura. Entonces eran los Otra cultura espartanos. que se Los desarrolló. espartanos son de Grecia. Espartano. Sí. Es que los Siempre espartanos confundo a los se romanos con los confunden espartanos. porque ellos eran un pueblo guerrero y se confunden como con los gladiadores romanos. Puede pasar eso porque se vestían bien Profe, y similar. esa, ¿cómo se llama? Y ese palacio ahí, el de ¿El Olimpo no, profe? el Sí, monumento. ahora lo voy a explicar. Mira, aquí Todo tenemos gracias al una juego. representación de cómo era una polis griega. Polis es lo mismo que ciudad, ¿ya? Para que no se confundan. Pues es lo mismo que decir una ciudad griega. Y todas las ciudades griegas eran de este mismo estilo, bien parecidas, ¿ya? Y aquí está mejor explicado. Vamos a partir analizando de abajo para hacia arriba, ¿ya? En la parte de abajo, ¿cierto? Se encuentra lo que es el puerto. Como son territorios montañosos, el puerto queda abajo y tienen un gran puerto. Entonces ellos por eso eran bien comerciantes, porque tenían harto acceso al mar, ¿ya? Entonces desarrollaban grandes puertos. Afuera de la ciudad, es decir, detrás de la muralla, estaban los terrenos agrícolas. Ahí se dejaba todo lo que era la zona de cultivos, ¿ya? En la parte donde están, ¿cómo se llama esto? Pero lo voy a marcar. Que sería como toda esta zona de aquí, todo lo que está acá abajo, se construían las viviendas. Y esa zona también se le conoce como, o ellos lo denominaban el Asti, con Y, Asti, que esa era la parte baja de la ciudad. Y ahí se desarrollaba todo lo que eran las viviendas. Ahí se construían Pero las sí viviendas tenían y esa algunos clase, templos. pero sí tenían esa clase social de la clase, esa, la clase baja, la clase media y eso. De No la le clase. escuché, ¿qué dijo? Tenían esa, ¿cómo se llama? Ah, ese nombre, igual recién lo dije. ¿Y a qué la Él preguntaba sobre las clases sociales, Sí, si es eso. que existían las clases sociales en esta civilización. ¿Cómo las clases Sí. sociales? Eso sí.
La La clase alta, división la clase como, media. claro, la división del estrato social, también se conoce así. Sí, efectivamente existieron. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque como dije, las polis se ordenaban de distintas formas, ¿ya? Hay algunas que tenían más estratos sociales o le daban más importancia a algunas clases sociales que otras, ¿ya? Profe, Dígame. ¿cuál era el lugar donde se mataba gente para ¿Cómo se entretener? llamaba? ¿Era el estadio o el teatro? El ¿Cómo ¿Eso se era de mataba? Roma, profe? No, la Eso era en gente Roma, iba a sí. un lugar que parecía un estadio y la gente se mataba El ahí. Coliseo. De Roma, eso. el Coliseo Romano. Eso es de Roma. Ah, No, los griegos no creían en eso. ¿te parece al Para nada estadio les que está? gustaba los Profe, sacrificios. eso como el teatro, ahí se ve como, se ve mucho al Coliseo, se parece. Sí, lo que pasa es que no sé si recuerdan, pero después lo vamos a ver igual, mejor ya, para que no se, ¿cómo se llama? Se No se pongan pierde el ansiosos, pero tiempo. los romanos, chiquillos, ellos conquistan Grecia, ¿ya? Y cuando conquistan Grecia, ellos toman muchos elementos de la cultura griega, muchos, casi todos, ¿ya? Porque era una cultura muy admirada, chiquillos. Lo que ellos desarrollaron no lo logró otra civilización. Por eso se dice que es una de las primeras civilizaciones pensantes, ¿ya? O sea que, si bien todas las civilizaciones, por ejemplo, estudiaron los cielos, desarrollaron la astronomía o cosas así, ellos fueron mucho más allá, ¿Lo ¿ya? profundizaron o no, Desarrollaron profe? muchas cosas, como por ejemplo la geometría, que también la Profe, vamos a ver. Dígame. ¿lo profundizaron más las cosas? Eso, lo profundizaron mucho más, ¿ya? Se intentaron explicar el porqué de las cosas en un pensamiento más racional, más lógico, ¿ya? No le daban tanta importancia, por ejemplo, como otras civilizaciones, a explicaciones que tenían que ver con los dioses, sino que ellos trataron como de desarrollar, fueron los primeros que fueron desarrollando la ciencia, ¿ya? Para continuar con esta imagen, chiquillos, esta parte que dice acá, el ágora, esa era la plaza central de la polis. Esa era la parte más importante porque ahí, si ustedes se fijan, tiene salida al puerto, ¿ya? Ahí es donde se desarrollaba todo el comercio, se desarrollaba la vida pública ¿A dónde, tía? Esa en el ágora, mira. Esto que voy a marcar ahora. Ah, ya. ¿El ágora es como una feria? una, Ahí estaba el comercio, también se daban varias ferias libres, se exponían las cerámicas, todo el arte de También los vendían herreros. esclavos, ¿verdad? Sí, también tenían esclavos los griegos. También desarrollaron ese sistema de esclavos. Y también se comercializaban ahí. Todo tipo de comercio, que es la plaza pública. Esa es como la traducción, la plaza pública. Y ahí también, cuando se comienzan las primeras ideas de democracia, de sistema democrático, surgen aquí porque acá era donde se daban las asambleas. Los griegos, chiquillos, son la primera civilización que comienza a considerar que las decisiones las debe tomar el pueblo, ¿ya? Y esas discusiones se daban en la plaza. la votación, algo así. Sí, o sea, se ¿Votación de realizaban. qué, profe? Revisito se llama, profe, ¿o no? ¿Cómo? Dicen que se va a acabar el tiempo. Ah, Tía, sí. una pregunta, ¿el Acrópolis es como el gobierno o algo así? Metro. Ahora lo voy ¿Qué? a explicar, ¿ya? Parece Chiquillos, ser como lugar donde van a rezar por los dioses y todo eso. chiquillos, No, atención, te juro. Javi, disculpa. Profe, La profesora Javiera trata de explicar, pero ustedes preguntan, entonces la tía Javiera no alcanza a desarrollar una idea completa. Les voy a pedir que vayan anotando en algún cuadernito, en alguna hojita por ahí, sus preguntas para que la profesora Javiera trate de, por favor, terminar una idea, porque la profesora está hablando y ustedes, pero tía. Lo otro, todavía nos quedan 6 minutos. ¿Ya? Así que tranquilos, si esto se acaba, nos conectamos al mismo link, no hay problema, ¿ya? Pero dejen por favor que la profesora Javiera avance en el contenido porque no ha avanzado todavía, entonces la idea, y todo lo que ustedes le están preguntando, la profesora poco a poco lo va a ir explicando durante la clase,
pero no la dejan hablar, pues, ¿ya? Están hablando entre el Ignacio, el Tomás y el Benja, están ahí, tucu, 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 tucu. ¿Ya? Ya, Javi, dale nomás. Gracias. Sí, lo que pasa es que igual hay harto contenido, yo sé que ustedes quieren saber mucho, entiendo eso, pero yo trato de resumirlo lo más posible porque en honor al tiempo, ¿ya? Bueno, ahí está entonces lo que sería el teatro. El teatro, chiquillos, fue muy importante para los griegos porque este es un elemento muy característico de ellos. Ellos desarrollaron mucho lo que es la vida pública, ¿ya? Es decir, la vida en comunidad. Eso era, de hecho decían que el ser humano es un animal público, que no se debe a la vida privada, es decir, como la vida en la casa, como podemos tener hoy día, como principalmente ellos les gustaba la vida como en comunidad, afuera. Estar todo el día como pensando y cultivando el pensamiento, ¿ya? Y también las actividades como el teatro, ahí se daba lo que era la comedia, hacían obras de teatro y comedia principalmente como de humor. También desarrollaban poemas que eran cantados y todo eso se realizaba en el teatro, que era de acceso público. No había restricción, bueno, excepto los esclavos, obvio. Pero la mayor parte de la población podía participar de esa instancia. Y el estadio era donde se desarrollaban los Juegos Olímpicos o distintos juegos que se hacían en honor a cada dios que tenía la polis, ¿ya? Y ahí también se entrenaban los gimnastas para las presentaciones que se hacían en los Juegos Olímpicos, que también vamos a ver más adelante, ¿ya? Y la Acrópolis está ubicada, es una de las partes más importantes de la ciudad, chiquillos, porque está ubicada en la parte más alta de la ciudad, ¿ya? O de la montaña. Aquí es donde están los templos a los dioses, en todo este sector. Por ejemplo, aquí, estas casitas que se ven acá son templos, ¿ya? Que cada polis tiene un templo a un dios, ¿ya? O algún héroe que ellos consideren importante o alguna divinidad, ellos le tienen un templo donde es el lugar de oración. Ese Ahí es como- también se almacenan los productos. ¿Por qué? Porque en la Era parte como más para los segura de dioses. la ciudad, en caso de que hubiese ataque, porque las polis, chiquillos, se peleaban bastante entre ellas. Como hay diferencias como de sistemas de gobierno o diferencias como políticas, se enfrentaban bastante. Pasaban varios periodos en guerras entre ellas mismas, entre los mismos griegos. Entonces, cuando venían a atacarlos, ellos todos debían refugiarse en la Acrópolis. Ese era el lugar seguro de la ciudad, en caso de cualquier evento donde ellos corrieran riesgo. Y todas las ciudades, chiquillos, estaban amuralladas. Si se dan cuenta, la muralla rodea toda la ciudad. Y lo que está fuera de la ciudad no pertenece a ella, ¿ya? Y también están los La terrenos ciudad. agrícolas. Pero todas las ciudades, chiquillos, tenían murallas, eran amuralladas. Ya. Y eso es algo que también heredan los romanos posteriormente. También después ellos van a construir murallas para resguardar sus ciudades, en caso de que fueran atacadas por cualquier evento, hasta un evento natural. ¿Qué iba a decir si las ciudades tenían nombre? Sí, todas las ciudades tienen nombre. ¿Nombres de dioses? No principalmente, pero por ejemplo, Atenas debía su nombre a la diosa Atenea. El culto era ahí a Atenea. Y los Juegos Olímpicos se desarrollaban en la ciudad de Olimpia. Y de ahí tiene el nombre de Juegos Olímpicos. Pero no tiene como una ¿Los Juegos Olímpicos los que están en el cosa estadio? así en torno al dios. ¿Cómo? ¿Los Juegos Olímpicos son los que se hacían en el estadio? Sí, se desarrollaban, pero se desarrollaban en Olimpia, en esa polis. Se trasladaban hasta ahí. Ahí también vamos a revisar lo que son los Juegos Olímpicos. Esa cuestión que dijo tía, la última cosa. A donde dijo a donde estaba la esta de los dioses dejaban ofrendas.
Sí, ellos dejaban harta ofrenda a lo que eran los dioses, mantenían el templo siempre como lleno de estas ofrendas. Cultivaban bastante lo que era la religión. De hecho, ahora vamos a ver que ellos eran muy religiosos. Igual, como vimos anteriormente, atraviesan por distintos periodos, ¿ya? La religión va cambiando a través de esos periodos, ¿ya? El hombre va, o sea, el ser humano va modificando su pensamiento con el paso del tiempo. Quiere decir que la religión parte de cierta forma y después se transforma, ¿ya? Ahí también lo vamos a estudiar. Y chiquillos, se va a acabar la clase, pero nos volvemos a conectar al mismo link, ¿ya? Ya. Entonces vamos a revisar lo que es la religión griega. Hay que entender dos cosas primero, chiquillos. Una cosa es la religión griega y otra cosa es la mitología griega, ¿ya? Nosotros ahora en esta primera parte vamos a revisar lo que es la religión griega. Y esta religión se caracteriza por tres cosas: por ser politeísta, antropomórfica y panteísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Poli viene de muchos y teísta es de Dios. Entonces, cuando una religión cree en muchos dioses o adoran a muchos dioses, se denomina politeísta, que quiere decir varios dioses. Por ejemplo, la religión católica o cristiana, algunas religiones cristianas se denominan monoteístas, porque mono viene de, o quiere indicar uno, o una unidad. Entonces, ellos adoran a un solo Dios. Pero En el este Egipto, caso, o sea, los de egipcios también son politeístas, ¿o no? ¿Los de si creen Egipto? en varios dioses, se denomina politeísta, ¿ya? Y si creen en un solo Dios, se denomina monoteísta. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, la religión griega está compuesta por 12 dioses, que son los dioses principales. De ahí ellos tienen hazañas, ¿cierto? Van realizando algunas historias y de ahí se derivan Tienen como todo lo que es la hijos. mitología griega. La fundación de ciudades. Profe, Digan, ¿ellos contaban como Dios a los hijos de Zeus y todo eso? ¿O solo le decían sí, semidioses? es que hay algunos que cuando es semidios es que tiene Partes de origen humano, o humano sea, también. de... Sí, No sí. es solo divino. A eso se le llama semidios. Ya. Por ejemplo, Hércules. Hércules es un semidios porque es hijo de Zeus, pero su madre es humana, Humana. ¿ya? También la religión fue antropomórfica porque todos los dioses chiquillos griegos que ustedes quizás han visto por ahí tienen una imagen humana, son humanos, ¿ya? Quiere decir que también se ríen, también se enojan, tienen todas las emociones que pueden tener un ser humano, ¿ya? Son buenos, también cometen errores, por tanto tienen como elementos propios de los seres humanos, pero con la particularidad de que son inmortales, ¿ya? Los dioses son inmortales y no envejecen nunca. ¿Y Tienen cómo? ellos pero ellos creían que no envejecían, como que los años no pasaban por los dioses. Los representaban siempre igual, claro. A lo mejor él Y nació con barba, no sé. Quiero un bebé con pues barba. es que siempre se representó también es porque eso está asociado también, o tiene que ver porque él es como el padre de los dioses. Entonces igual tiene como una característica de ser como más mayor. Entonces se representa de esa forma. Y lo último, chiquillos, que es panteísta quiere decir que adoran a dioses que tienen relación con la naturaleza. La mayoría de las civilizaciones antiguas o los pueblos originarios, chiquillos, los dioses provienen como de elementos naturales o están muy relacionados con la naturaleza. Y los griegos también. Y aquí les traje una imagen que así representaban ellos a los dioses. ¿Ya? El padre de los dioses es Zeus. Junto a Hera, los dos son, y la Hera es reina también de los dioses.
los dos gobiernan el Olimpo, ¿ya? Desde ahí, no todos son hijos de ellos dos, por si acaso. Hay unos que son hermanos de Zeus, como Poseidón, Dioniso, Ah, del profe. Hermes también es ¿Por hermano qué de Afrodita no tiene brazos? Porque así lo porque hicieron. estas son estatuillas que se han recuperado del Profe. tiempo y realmente se le sacan los brazos. ¿Cómo? Profe, Hades también es hermano de Zeus, ¿o no? Ares sí, parece que sí. Sí, Hades, era el dios del infierno, del era Hades. inframundo. Era Hades. Hades, el dios del inframundo, sí. Hades es el dios de la Entonces- guerra, hijo de Hades y la otra, no me acuerdo quién era. Nada más. Les voy a mostrar un video, ¿ya? Que Poseidón, aquí como que va relatando lo que son dios los del dioses. mar. Entonces, aquí. ¿Por qué Zeus Emma sale como la foto más grande que los demás? Porque Zeus era el dios más importante. De hecho, los Juegos Olímpicos se hacían en honor a al dios Zeus. Y Era era el dios también- que más se le rinde culto. De hecho, bueno, ahí vamos a ver que los griegos eran muy, muy religiosos, muy creyentes de los dioses. Y creían harto en el castigo y el premio de los dioses. O sea, si yo me comporto de una buena manera, los dioses no me van a castigar. Pero si yo obro mal con alguna persona, los dioses están mirándome, siempre. Ya. Díganme si se escucha, porque ya le subí. O sea, es como que si comete un pecado lo observan. O algo ¿Se así. escucha? Sí. Sí, profe. Ya. Sí. Y ahora no me respondí la pregunta. Profe, Dígame. ¿por qué no está la diosa de la agricultura? Mira. Espérenme, mira. Vamos a ver Vale. primero. ¿O no la toman como diosa, profe? Veamos primero el video y después hacemos las preguntas, ¿ya? Para que prestemos atención, porque aquí nos van a explicar los 12 dioses del Olimpo y a qué pertenecían, ¿ya? Entonces, cuando Profe. termine el video, ahí ustedes me hacen las preguntas, ¿ya? Lo Profe, voy a- no se ve ningún video. Debe estar se buscando ve? la profe. No, No, se profe. ve la foto del viejo ese. El Zeus. Ah, ya. Viejo castroso. Antes. No sé. El viejo mujeriego, profe. Es muy mujeriego el Zeus. Sí, tuvo hartos amores por ahí. Ahora sí, mira. ¿Se ve ahora? Ay, sí, sí. profe. Ya. La diosa Gracias ahí del por avisarme amor. porque se me había olvidado. Los 12 dioses del Olimpo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sapientia. Hoy vamos a descubrir a los dioses que viven en el Olimpo, la montaña más alta de Grecia. La primera diosa es Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Es la deidad más hermosa del Olimpo. Está casada con Hefesto, el herrero de los dioses. Es tan increíblemente guapa que todos los hombres se enamoran de ella en cuanto la ven. El segundo dios es Hefesto. Hefesto es el dios del fuego y de la forja. Es, por tanto, el maestro herrero y el artesano de los demás dioses. Cuando nació, su madre Hera lo vio tan feo que lo arrojó fuera del monte Olimpo, aterrizando en la isla de Lemnos, donde se convertiría en el herrero de los dioses. Pese a su fealdad y su cojera, consiguió casarse con Afrodita, la más bella de las diosas. El tercer dios es Ares, es el dios de la guerra, la lucha y las peleas. Es hijo de Zeus y Hera, y todos los demás dioses lo envidian por ser el más fuerte y valiente. La cuarta diosa es Atenea. Atenea es la diosa de la sabiduría, la artesanía, la defensa y la guerra estratégica. Es el contrapunto perfecto a su hermano Ares, aunque ambos son dioses guerreros. Mientras él representa las luchas y las peleas, ella representa la contención y la sabiduría. La quinta diosa es Deméter, es la diosa de la fertilidad, la agricultura, la naturaleza y las estaciones del año. Se trata de una de las diosas más antiguas y misteriosas de la mitología griega.
El sexto dios es Hermes. Se trata del dios del comercio y los ladrones, pero su función principal es la de mensajero de los dioses. Es el encargado de recibir y entregar todos los mensajes de las divinidades, además de cumplir sus más arriesgadas misiones. El séptimo dios es Poseidón. Es el señor de los mares, los terremotos y los caballos. Es el encargado de controlar todo lo que sucede en el agua. Si está contento, el mar está tranquilo, pero si se enfada, es capaz de hundir los barcos más grandes. La octava diosa es Artemisa. Es la diosa del parto, la naturaleza y todos los animales. Es la hija mayor de Zeus y Leto y es la hermana gemela del dios Apolo. Artemisa siempre es representada con un arco, pues es la diosa de la cacería. El noveno dios es Apolo. Es el dios de la luz, el sol, el conocimiento, la música, la poesía, la profecía y el tiro con arco. Es el hijo menor de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa. Como su hermana, también dedica su tiempo a la caza. El décimo dios es Dioniso. Es el dios del vino, las celebraciones, el arte y el teatro. Es hijo de Zeus y Sémele y está casado con la princesa cretense Ariadna. Se trata del dios olímpico más joven, así como el único nacido de una mujer mortal. La undécima diosa es Hera. Es la reina de las deidades y es la diosa del matrimonio y la familia. Junto con su marido Zeus, gobierna el destino de la humanidad y de los demás dioses. Si algo no es de su agrado, no hay duda de que conseguirá cambiarlo. El duodécimo dios es Zeus. Es el rey de los dioses y el gobernante del monte Olimpo. Es el dios del cielo y del trueno. Es el más importante de los dioses, pues es el máximo encargado de tomar todas las decisiones que afectan tanto a los hombres como a las propias divinidades. Ahora ya conoces a los dioses del Olimpo de la mitología griega. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te gusta menos? ¿Quieres añadir algo sobre ellos? Por favor, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo de Sapientia. Porque los minotauros también pertenecen a la Mitología, ¿no, profe? O sí, a la sea, mitología griega. Faltó No, una Hades. leyenda, creo. Me faltó Hades. no, pues, pobrecito, a ese dios su mamá lo tiró porque era feo. Que era feo, lo abandonaron. Pobrecito. No, venga. Ya. ¿Se entendió más o menos cómo funciona la religión griega? Sí, profe. Cada dios está relacionado a algún elemento de la naturaleza y algún elemento que ellos poseen y que le entregan virtudes al ser humano, ¿ya? Por ejemplo, el dios Apolo... Es del sol, ¿no, profe? Claro. O sea, como que está interpretado. Es que él también se relaciona con la, como decía en el video, con la Cacería. flecha, ¿ya? Porque también cacería. representa la cacería. No, profe, se está equivocando. Entonces, ¿cómo? Creo que se equivocó porque era Artemisa. Artemisa era la que tenía el arco. Apolo. Artemisa y Apolo son gemelos. Y los dos se representan con el arco. Igual Artemisa. Es que los videos salía eso. Sí, ellos son gemelos. Se Profe, supone que son- profe, ¿Apolo iba en unos caballos o no? Sí, no, por no siempre, generalmente es Ares el que se representa así porque es como el dios de la guerra. Pero lo que iba a explicar es que igual, por ejemplo, los griegos consideran dos elementos distintos. La guerra se asocia igual con sabiduría, ¿ya? Entonces, cuando ellos iban, por ejemplo, a batallar con otro pueblo, esperaban alguna señal de los dioses, que les indicara que esa guerra le iba a ir bien, o le iba a ir bien a ellos en la guerra, ¿ya? Y eso lo relacionaban con el dios Apolo. Entonces, como que los dioses no son estáticos, es decir, así como solo el dios Ares es el dios de la guerra, porque la guerra también implica sabiduría, implica inteligencia. Por eso no sé si ustedes jugaron este juego del... Good of War. Sí, profe, el God of War yo lo jugaba todo, se lo juro. Yo también. Ya, Ah, ahí Yo lo aparecen probé varios una vez dioses. nomás. Ahí aparecen Ah, varios no. dioses. Profe, Y la que... Profe, le puse una pregunta. Ya. No apareció Hades. Apareció Ares, pero no Hades.
Ya, porque También aquí no está la Demeter, creo que se llama, Demeter, algo así, que es o como dijeron, era la diosa de la naturaleza. no, aquí no aparece. En También este- está la diosa de la agricultura que se llama Ceres, pero tampoco aparece. Sí, pero por eso le digo, porque los 12 dioses que yo les presenté en el video ¿Los y principales? aquí no sale Demeter, sí, tiene razón. Ellos son como el origen de los dioses, ¿ya? Y esto es lo que yo les decía, que es la religión griega. Ahora, de esta religión griega hay distintos mitos y leyendas que van surgiendo en torno a lo que estos dioses hacen. Y de ahí deriva la mitología griega. De ahí aparecen también lo que son los titanes, los que son los minotauros y otra Profesora. serie de... Dígame. ¿Cómo se llama el dios este que anda en un caballo? Que es como los caballos tienen como fuego, así, un rodeado de fuego. Ese es el Apolo. Tiene una- Por eso yo le decía de que, ¿por qué iba con unos caballos? Si es verdad. A eso me refería yo. No sé ahí, Qué asco. pero lo que le iba a decir era que, por ejemplo, en este juego de God of War, El Kratos aparece harto lo que es la diosa Atenea, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque, como le explicaba, quizás puede ser por eso que no solo la guerra se va a representar de cierta forma como bélica o de armamento, sino que también implica otras virtudes como son la sabiduría, como son la paciencia, como son la estrategia. Y eso pertenece a otro tipo de dioses. Por eso no solo se va a asociar siempre al dios de la guerra, ¿ya? La Atenea de... ¿La Atenea de qué, diosa? Es la De la diosa de la sabiduría. sabiduría. Ah, ya. Por Pero eso ahora, ¿por qué también ahora se le- invoca bastante ellos, porque es como la virtud que más te permite como guiar la vida. Por eso ella es bien importante. Y estas imágenes, chiquillos, son de el Olimpo. Se Eso supone parece que los dioses viven en el Olimpo, ¿ya? Y se representa así. El monte Olimpo es bastante alto, ya tiene como 3000 metros de altura aproximadamente. Y es casi imposible escalarlo. Y generalmente siempre está rodeado de nubes. Por tanto, como la parte más alta no se deja ver. Y ese monte está ubicado como a la altura de Macedonia, principalmente. Entre Macedonia y Sicilia. Y ese es el monte Olimpo, que recibe ese nombre, ¿ya? En el griego, Olimpo quiere decir luminoso. Y se supone que es el lugar donde viven los dioses. Y el Profesora, monte... Digamos, ¿cómo se sabe que eso existió de verdad, ese monte? ¿La no, gente este lo monte vio? existe. Estas son imágenes, son como representaciones de lo que es el monte Olimpo, ¿ya? ¿Existe? Que ¿A generalmente dónde sale está ubicado? más o menos como en Macedonia. Ahí les voy a poner un mapita, les voy a mostrar dónde está el monte Olimpo. Pero ese monte Sería es así real. mismo, existe. profe. No, servir que ¿Cómo? no. Pero pero sería casi bacán mismo con la imagen. escalarlo. Es que las montañas en ese sector son difíciles de escalar. Muy difíciles porque son como bien Ah, rocosas. es como una leyenda, profe, algo así que dice que la montaña es súper grande, está del este de los Sí. dioses. Ah, ya, caché. Pero ese monte efectivamente existe y tiene ese nombre, ¿ya? Pero, Solo que profe, en ese periodo no se escalaba porque tampoco están los implementos que hay ahora, ni tampoco está el interés como de escalar. Pero se supone que en ese lugar los griegos creían que ahí habitaban los dioses. Y desde ahí los dioses los contemplaban el mundo, los vigilaban, ¿ya? Profesora. O sea, los dioses tenían la visión de toda la Helade para estar observando lo que los griegos hacían. Dígame. Javi, dame un segundito para mostrarles en un mapita dónde queda la ciudad de Macedonia. Ya. Acá, onda, mapa directo. Aquí, chiquillos. Aquí. ¿Macedonia es una No, ciudad nada, profe. o es un país? Acá. Macedonia era una polis de Grecia. Acá. Ya, Desde chiquillos. ahí va a surgir un imperio después. Profe, no se ve nada por si No acaso. se ve nada, profe, no se ve. ¿No se ve? No. no, Pero yo profe, tengo porque una aquí, profe, mira. está mostrando la pantalla de la profesora Javier. Sí, no se pueden compartir dos pantallas a la vez. Aquí, mira. Ah, ya, dale, Javi. Ah, ya, ahí la tienes. Perfecto.
¿A dónde? ¿Dónde? No se ve. Ah, Ya, Les voy a ya. mostrar. Ya lo vi, yo ya lo vi. Troya. Troya y Ahí. y Epiro. Todo Ay. eso es el Monte Olimpo. Oh. Esa parte más por ahí. Todo lo debe de estar negro el es una Monte Olimpo. montaña. Sí, igual no es un monte tan alto como los que hay en otras partes del mundo, pero era el monte más alto de Grecia, de la Helade, ¿ya? Como Por de tanto, esa por eso se ciudad. creía que ahí habitaban los dioses. Profesora, Los creyentes. ¿y cómo surgió el Monte Limpio? O sea, ¿lo crearon los humanos o por la causa de la naturaleza o los mismísimos dioses lo crearon, según ellos? Ya, ellos, lo que creen los griegos es que el monte Olimpo surge del inframundo, ya que es como, surge del inframundo a través como de, no sé, una explosión y llega hasta arriba. Se supone que viene desde ese lugar. Pero las montañas se forman principalmente por elevaciones de las placas tectónicas. Elevaciones como la cordillera de los Andes, que se produce por el choque de dos placas. Y una se levanta y la otra queda así. A ver, sería bacán Así se van escalarlo. formando las montañas. Me daría ¿En serio? curiosidad escalarlo y ver que en verdad puede que existan los dioses. Para morir El en el avión, lo más ¿Cómo? fácil. ¿Da uno? ¿Esto hace cuánto existe? Ah, Desde antes de Cristo. Hace pues. miles de años, ¿no? Sí. más. Es que todo eso que yo digo que sucede así como el proceso de subducción que se llama, es en tiempo geológico, es decir, varios años. No es como que suceda de un momento a otro. Al igual que la separación de los continentes, también puede haber surgido por eso, cuando Profe, se van separando los continentes. nunca se sabrá de cómo la gente de Grecia reconstruyó o construyeron las caras de los dioses si nunca la han visto. No, pero era... ¿Cómo Jesús Tomás? Nunca lo habéis visto. Y Sí, po. tiene la cara. Por eso, pues estoy preguntando, pues. Claro, ¿cómo lo representaban de tal forma? ¿Esa es la pregunta? Porque no Sin tienen conocerlo. evidencia de que cómo es, si es así o no. A lo mejor tiene una cara de un niño, quién sabe. La cara del Claro. niño. Pero ellos son los creadores de la religión, por tanto, ellos van a determinar cómo son los dioses, porque los dioses también tienen como genios, o sea, algunos son, por ejemplo, el dios Hades, que no aparece acá porque ese aparece posteriormente, se supone que él se pelea con Zeus y él se destierra al inframundo y queda como retenido ahí en el inframundo. ¿Cómo se llama esto? Eso es parte de su creencia. Ellos van creando esas historias, por tanto ellos deciden cómo son los dioses. Y se supone que él es bastante como, es como el malo y Zeus vendría siendo más bueno. Entonces la gente usa así la cara de Zeus porque porque quiso nomás. Lo puede así con Sí, barba. o sea, nomás. ellos, hay bastantes, las que yo les puse esta imagen de aquí, esas son estatuillas de los griegos, ¿ya? Así lo representaban ellos. Las otras imágenes que salen después o representaciones que puedan salir en películas, eso es a partir de lo que ellos dejaron como evidencia, que es estas estatuillas, o estatuas que también se les llama, o esculturas. Digan. En Roma creo que hay una catedral que hay, o no sé si creo que una catedral que hay como, está ahí la evidencia de que Jesús sí existió porque habían como la madera de esos años, de Ya. los... ¿cómo? Ay, grabaron, no profe. sé de eso, pero principalmente, chiquillos, ese tipo de vestigios, como por los historiadores se conocen como vestigios o documentos, esos registros son los que permiten tener ese tipo de información que puede ser como comprobable o no, uno puede creer en eso o no, pero son los que permiten como darnos cuenta de en cuántos dioses creían, por ejemplo, o qué formas tenían. Ya todas las representaciones de los dioses son a partir de este tipo de esculturas que ellos dejaron. Profesora, Dígame. ¿y por qué no es más fácil? ¿Por qué no con un avión pasan por al lado del Monte Olimpo? ¿No sería más Porque en ese fácil? tiempo no habían aviones. No, pero ahora
Deberían grabarlo así como Ah, para que no, fuera ahora, nuevo para verlo. ahora sí. Estas imágenes que yo les puse son como en relación como a la mitología, Mamá, cómo se representa, ¿ya? Pero ese monte es como cualquier montaña cotidiana. pero No, Mejor ¿quién va a no tiene, pasar es no que tiene sea de ni la esa forma. a estructura. ese lugar? ¿Quién va a pasar? De Nadie. hecho, Profe, vengo al tiro. ya. Profe, a lo mejor no tiene ni esa estructura de templo. No tenían porque efectivamente ellos no llegaron hasta esa parte del monte, entonces Una nunca leyenda, construyeron ese tipo de templo. Pero esta representación es como ellos se imaginaban que era el Monte Olimpo, o que era el Olimpo, el templo donde estaban todos los dioses ahí. De hecho, también hay imágenes en películas donde aparece otro tipo de mitología, donde se ubica, no sé si han visto, pero es como un círculo y al medio está Zeus y es como una mesa, un tipo de mesa redonda, con pilares a los lados y así se ya lo he representa el visto. Olimpo. Se Eso supone aparece en que el ahí juego del God of War. Y sí, en el juego aproximadamente, también aparece. aproximadamente tiene como del 1918 más o menos y tiene como 3000 metros de altura. Aproximadamente porque tiene 2.900 y tanto, entonces se deja como en 3.000. Profe, sería muy No, son curioso 3 de que en kilómetros. verdad... Por eso ejemplo, aproximadamente, porque no creo que ahora nosotros tengamos la fecha exacta de cuando se hizo eso. Profesora, eso se aproxima porque, digamos, sería muy curioso que en verdad existiera ese templo, de verdad. Es que si que existiera ese fuera de esa forma. templo, haría realidad de que existen en verdad esos dioses, pero como no está ese templo, Es que eso es parte, claro, eso es ¿Qué parte de parte la de la cultura, religión, pues, mamá? no tiene Chiquillos, sí, para que se una hagan comprobación para que se hagan una así más idea un empírica. poquito como del tamaño de que era el monte del Olimpo, el Cerro San Cristóbal, nuestro Cerro San Cristóbal, tiene una altura de 800 metros, de 900 metros más o menos, ¿ya? Y el Monte del Olimpo tiene 3000, ¿cierto? Entonces, para que ustedes imaginen que son como 3 veces más altos. profe, y Profe, eso de ¿cómo que el monte ese que está en Estados Unidos? el Everest Ese. no Pero no, será en el las Everest montañas. no No, pero está en ese no está en Estados Estados Unidos. Unidos. ¿A dónde está? No, pues chiquillo, miren, No el cacho Monte una, ¿dónde está Everest, ese, pues, tía? En Grecia, niño, Grecia. no, pues miren, ¿Cómo el que en monte, Grecia? escúchame, ¿De qué estamos hablando? el Monte Everest tiene 8000 metros de altura, ya, es Ahí muy deben alto, estar los dioses mejor, pues. ya, pero Por escúchame, ejemplo, acá en Chile, hacia el norte, que es como la parte más alta de la cordillera de los Andes, el monte más grande tiene, que es los Ojos del Salado, tiene 6.000 y tantos, 6.700 metros de altura. Entonces, este monte tampoco es Ya me volver a tan acabar el tiempo. alto, pero sí era el monte más elevado de Grecia. ¿Ya? Eso sí, para ellos entonces era el monte más alto. claro. ¿Ya es más grande que el castillo de Disney? Ay, sí, pues, Mucho Monse, más alto, sí. Es más alto. grande que el castillo donde viven los príncipes. Podríamos Oiga, profe, decir que ya, es como un monte mediano, porque Claro. igual hay unos que son mucho más grandes. ya sé Pero por qué para no viven tan ellos, para los alto. griegos, era un monte bastante grande porque no conocían otra zona tampoco, no tenían la posibilidad de nosotros conocemos hoy día cordilleras mucho más altas, entonces quizás para nosotros tampoco es tan alto 3.000 metros de altura, pero para ellos que solo conocían como ese entorno, sí lo era. En eso Solo cuando seamos grandes aclarar vamos a una escalarlo. cosa, solo aclarar una cosa, que el Monte Everest se encuentra en la frontera de China y Nepal, ya no en Estados Unidos, ya Tampoco en Grecia. tampoco Profe, en ya Grecia, caché, en profe, ¿puedo Asia. decir algo? exactamente en el continente asiático. Ya Oriental, profe. marca la frontera Muy entre bien. China y Nepal, para que les quede claro y no se anden ahí diciendo que Profe, el Monte ya sé Everest por está qué en los Estados dioses no Unidos. viven tan alto ni tan bajo. ¿Por qué? Porque son dioses, viven alto para que no lo descubran y no viven tan alto para ver a la gente, porque te dijo que veían a la gente de ahí que decían la gente. Sí,
Sí, La fuente o del sea, día. se supone, los griegos creían que Ya. desde ahí ellos observan el mundo. Entonces ellos están todo el tiempo observando lo que hacen, ahí como vigilando, tampoco para castigar, pero sí están como, por ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando había en la primera parte de Grecia, cuando eran bastante, la religión era mucho más presente, ellos creían que, por ejemplo, en el caso de haber un terremoto o un tsunami, que eso provocaba un tsunami, ellos lo asociaban a que el dios Poseidón algo hicieron ellos que el dios se molestó. Entonces ellos Profesora, trataban de buscar explicaciones qué habremos hecho para que el dios se moleste y nos envíe como este castigo.